Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, bienvenidos. Nos da mucho gusto que esta mañana nos estén sintonizando a través de nuestras redes sociales en Spotify, YouTube y Facebook Live. Y bueno, comentarles que pues hoy nos ocupa un tema que por demás ha venido siendo, pues digamos que tal vez olvidado, si bien todavía se escucha, es un tema fuerte. Aún así, pues no es abordado ya como debe de ser y consideramos que es momento de retomar, y para ello nos da muchísimo gusto recibir al doctor Eduardo Vázquez Valls. Él es el director general de Educación, Investigación y Calidad en Salud de la Secretaría de Salud. Así que bienvenido, doctor, a este espacio. Por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que fue un poco apresurada, pero también atendiendo a que es un tema que está como pues reciente en cuanto a estos 40 años de la llegada del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida a México, y en qué lugar estamos, cómo nos encontramos y cómo lo vinculamos como este derecho a la salud que todos tenemos, ¿no? Muy bien, sí. Sí, efectivamente estamos ajustando los primeros 40 años que oficialmente quedó registrado el primer caso de síndrome de inmunodeficiencia adquirida en nuestro país, pero también de manera paralela estamos a escasos días de que se descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuándo sería ese día? Ese día es exactamente el día 20 de junio. De mayo. ¿De mayo? Sí. Ah, pues se acaba Entonces, de pasar. acaba sí, de pasar. Acaba de pasar. Fue la fecha en que se publicó en una revista de difusión internacional, Science, por el doctor Luc Montagnier y paralelamente por el doctor Robert Gallo, el descubrimiento de la partícula causante de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En aquel entonces, el grupo francés le llamó virus de la linfadenopatía y el grupo norteamericano del Instituto Nacional de Cáncer le llamaron el virus linfotrófico humano tipo 3. Al paso de los años, aproximadamente unos 7, 8 años después, el Comité Internacional de la Taxonomía Viral decidió que ni una ni la otra claro. denominación tendría que ser, y le han puesto virus de la inmunodeficiencia humana. Pero esto se deriva porque parece ser que hubo un plagio, ¿verdad?, en cuanto a la investigación de parte de los estadounidenses para poder registrar con otro nombre este virus encontrado. Sí, efectivamente. Curiosamente, cuando el doctor Luc Montagnier, que en ese entonces también era director del Instituto Pasteur en Francia, envió su publicación a la revista Science. También facilitó unas fotografías al grupo de Estados Unidos, preguntándoles, dado que tenían trabajo colaborativo de muchos años, que si la partícula que estaban describiendo en esa fotografía pudiera ser la causante del SIDA. Y el error fue que el grupo norteamericano, al enterarse de que se iba a hacer la primera publicación al respecto, lo que hizo fue tomar
accidentalmente o a propósito, no lo sé, Sí. una de esas fotografías, y en el mismo número de esa fecha de mayo de 1983 publican los resultados del grupo francés y también aparece un artículo del grupo norteamericano. Qué barbaridad. Después se decidió pues, que el honor era fundamentalmente para el grupo del Instituto Pasteur. Así es. ¿Y cómo empieza? Entonces dice que llega un 20 de mayo aquí a México. No, el 20 Perdón, de el 20 de mayo es el día, discúlpeme. es el día de la publicación de esa revista y que se internacionalmente. toma como ese día del SIDA. Se toma en el mundo. Ese día como la fecha en que se descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana y ya se encontró entonces quién era quien causaba esta inmunodeficiencia. Nosotros en Jalisco veníamos trabajando con anticipación a 1983 en algunos casos de inmunodeficiencias que no teníamos claramente cuál era su origen. ¿Qué era? Pues eran casos clínicos que en diferentes hospitales, fundamentalmente en el área del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también de manera paralela lo estaban haciendo en los hospitales civiles, tratando de identificar cómo algunas personas cursaban con inmunodeficiencia, pero nosotros no teníamos todavía certeza de cuál era el origen o la etiología de esa inmunodeficiencia. Cuando en 1983 se descubre el virus y además se asocia a una sintomatología descrita desde 1981, pues entonces internacionalmente se adoptó ese criterio, ¿no? O el conocimiento de que el virus era el causante de esta enfermedad, llamémosle así, que se convirtió prácticamente al paso de los años en una pandemia. Y hoy en día México pues tiene un poquito más de 350,000 casos acumulados. Claro que desde es el inicio. Una cantidad impresionante. Sí, es una cantidad impresionante en donde aproximadamente el 70% de esos casos son personas que viven con VIH y el 30% son personas que han sido relativamente detectados con la partícula, pero que no han desarrollado manifestaciones clínicas. O sea, hay una diferencia importante en esto. Sí, porque se manejan, todos en general son personas que viven con VIH, pero algunos han tenido manifestaciones clínicas, repito, aproximadamente el 70%, y el otro 30% se sabe que es portador del virus, pero no tiene manifestaciones clínicas. A la hora de que se convierten en portador del virus, también pueden transmitirlo. Claro. Por eso, una de las políticas que se ha tenido internacionalmente es el otorgar tratamiento, porque se sabe que el tratamiento disminuye de una manera paulatina el número de partículas circulantes en el individuo. Entonces, aunque no tengan manifestaciones clínicas, el tratamiento es fundamental para bajar la probabilidad de riesgo de transmitir la infección. Sí. Pero paralelamente también para ofrecer una mejor calidad de vida. Claro. Y una evolución del padecimiento sumamente lento hasta convertirse prácticamente en una enfermedad crónica, ¿sí? Bien. Y ya no sucede lo que nos tocaba ver muy al inicio, en donde eran personas que tenían ya varios años con la infección y en aquel entonces, a principios de la década de los 80, la sobrevida era de aproximadamente 13 meses a partir del diagnóstico. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Y cómo, doctor, aparte, bueno, se ha trabajado esto que creo que es muy, muy necesario aclarar. En aquel tiempo, ¿cómo etiquetaron a las personas? ¿No? Porque era generalmente personas que practicaban relaciones sexuales, sobre todo entre homosexualidad, se vinculaba directamente también
con el tema del drogadicción y el uso de agujas y todas estas cosas. Entonces se volvió un tema un poco tabú porque si alguna persona estaba infectada, bueno, ya era señalada directamente, y cómo también ahora ha evolucionado y se ha dignificado, creo yo, a la persona que tiene un padecimiento de esta naturaleza, porque no solamente era esa la transmisión, sino el uso, las transfusiones sanguíneas y otras cuestiones más, que el uso, no sé, de ciertas cuestiones en las que los fluidos también, bueno, yo no soy médico, pero yo sabía que esa era parte, ¿no? Que la interacción de fluidos, incluso sangre, podría generar ese contagio. Había dudas hasta de que en las albercas, sí, o sea, sí, esas cuestiones que eran muy, muy sonadas, ¿no? Sí, definitivamente al inicio de los 80, pues producto del desconocimiento existente hasta ese momento, pues había una gran cantidad de información que no estaba debidamente sustentada. Así es. Y en ese sentido, también por la falta de información, epidemiológicamente se dieron muchos eventos, como por ejemplo, independientemente de la frecuencia y la prevalencia que pudo haber tenido esta enfermedad entre la población masculina que tiene sexo entre hombres, también se dio muy al inicio de la aparición de los primeros casos un incremento muy importante en el número de personas con cualquier preferencia respecto a sus hábitos sexuales que se empezaron a infectar con el virus de la inmunodeficiencia humana. Esto originó, entre otras cosas, que en 1986 se empezara a legislar para aplicarse a partir de 1987 el hecho de que todos los bancos de sangre deberían de estar haciendo pruebas para la detección de anticuerpos anti el virus de la inmunodeficiencia humana de carácter obligatorio. Nosotros en el grupo de investigación que me tocó colaborar durante muchos años, hasta la fecha, hemos encontrado positividades, o encontramos más bien dicho en aquel entonces, positividades en bancos de sangre del área metropolitana de Guadalajara, tanto públicos como privados, positividades que iban desde el 3.2 hasta arriba del 31%. ¡Ay, Dios! Pues muy alto. Entonces, esto pues es sumamente alto. ¿A cuánta gente no infectaron con Efectivamente, por medio de así esto? fue. Y era un problema que se daba de manera natural. Claro. Ese artículo lo publicamos en la revista Salud Pública de México, en un número especial que se hizo sobre SIDA nacionalmente. Y lo curioso es que una vez que entra la legislación, y he ahí la importancia esta política pública ya de hacer política pública. Claro. Rigurosidades para poder ser donante, precisa, todo lo que ahora... rápida, efectiva. Ajá. Pues la positividad bajó, si no mal recuerdo, algo así como 0.17%. Que ya era bastante considerable. ¿Sí? Es decir, ¿y actualmente cómo se encuentra esa positividad? Esa positividad sigue bajando. Sigue bajando. Y prácticamente ya apareció otro cero antes de la primera fracción. Entonces, esa política pública ha servido para que la sangre hoy en día se considere un tejido que puede transfundirse de manera segura. ¿Sí? Hoy en día he visto que muchísimas asociaciones, instituciones, espacios quieren implementar esta situación de ser donadores. Se han hecho bancos de datos en donde dice, oye, ¿quieres ser donador de sangre? Conéctate a tal cuestión. ¿A dónde tendrían que acudir para hacer esto una política pública de
Bueno, la donación de sangre es eminentemente gratuita, ya no puede ser producto de una contraprestación económica. Y pueden acudir a cualquier banco de sangre público o privado para hacerlo. Ahí tienen la obligación de hacerles todas las pruebas necesarias para asegurarse de que esa sangre es segura. De hecho, uno de los primeros problemas que surgió en este país es que, sobre todo en el Estado de México y en Netzahualcóyotl, había varios bancos de sangre en donde reutilizaron los equipos para obtener el producto. Válgame. Y entre los donadores, muchos de ellos donadores frecuentes, entre ellos personas pues, infectadas que vivían hasta cierto punto en alguna ocasión de donar sangre, pues se reinfectaron y entonces se hizo un problema muy importante en la Ciudad de México, pero eso también se repitió en otras entidades, en otras partes del país. Así que qué bueno que a partir de 1986 y fundamentalmente de 1987 ya la sangre estaba procesada de tal manera que se convirtió en sangre segura, por lo que corresponde al virus de la inmunodeficiencia humana. Recientemente ahora con el COVID tuvimos también esta escasez de sangre, que fue algo que también impactó muchísimo, ¿no? en tema de salud. Ahora con la pandemia yo veía que había necesidad de sangre y no había ya en muchísimos lugares y no había donadores porque ya estaban también con la enfermedad. Sí. Fue todo un tema. Desafortunadamente, el COVID nos deja esa experiencia y efectivamente así sucedió. Y por fortuna, bueno, hoy tenemos un panorama diferente y la donación de sangre sigue incrementándose en todas las instituciones. Sí. Doctor, con esta ausencia de retrovirales que se han estado escuchando también, que ha habido una escasez en cuanto a medicamento, y también vacunas, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el acceso a los fármacos es producto de una política mundial propuesta por la Organización Mundial de la Salud y manejada a través de UNAIDS, es decir, aparte de la OMS, también Naciones Unidas tiene una sección en apoyo a las personas que viven con VIH, y entonces se estableció mundialmente que del presupuesto de salud de los países se destinara una parte para otorgar tratamiento en forma gratuita a las personas que viven con VIH. Ya. De México, en México más o menos se destina alrededor de pues un poco menos del 6% en gasto del Producto Interno Bruto, en gastos de salud. Y de ese menos de 6%, aproximadamente el 1%, 1.1%, está destinado al manejo y tratamiento de las personas que viven con VIH. Con VIH. ¿Sí? En este momento, perdón, una pregunta. ¿Jalisco en qué lugar se encuentra en México? Jalisco con personas con VIH. Ha ocupado prácticamente desde el inicio de los primeros casos siempre un lugar dentro de los primeros 5 lugares. ¿Sí? Penoso. En la actualidad, Jalisco está en un segundo lugar. En los últimos años ha estado en un segundo lugar. Después de la Ciudad de México. Segundo lugar. Ajá. ¿Sí? En donde, por ejemplo, en la Ciudad de México la prevalencia es por arriba del 4%, ¿sí? Mientras que en Jalisco es de 3.5%, y luego en tercer lugar está el Estado de México. ¿Sí? Sigue estando allá pues centralizado. Así es. Y el resto de los estados, Quintana Roo, Baja California,
que son estados que tienen mucho movimiento migratorio, sí, turismo, etcétera. Y posteriormente más o menos el resto de las entidades federativas que andan con valores entre 1.5 y 2 de prevalencia. Aún así es alto y bueno, pues para Jalisco no se diga. Pues ahora sí que creo que le quité la palabra, perdón, estaba usted explicando sobre esta política pública de los antivirales y demás, y yo había hecho la otra pregunta acerca de las vacunas. ¿Hay alguna vacuna específica para esta enfermedad? Desafortunadamente, intentos ha habido, yo creo que Muchísimos, centenares, yo creo. pero ninguno ha dado un resultado positivo en términos de la efectividad y de la eficacia que deben de tener las vacunas para que realmente sean aprobadas nacional e internacionalmente y esto se convierta en una estrategia más de salud pública. Claro. De tal manera que hoy en día sigue prevaleciendo la prevención, es importante la recepción de tratamiento en las personas que viven con VIH para bajar lo que conocemos como carga viral, que no es otra cosa más que el número de partículas circulantes, partículas del virus, del VIH circulantes, y bueno, en espera de que exista algún desarrollo nuevo que demuestre tener eficacia y suficiente seguridad para el paciente, Claro. Tolerancia, entre otras cosas. Doctor, ¿y usted qué recomendaciones daría a la ciudadanía para efectos de que pudieran combatir, evitar, en la medida de lo posible, esta serie de situaciones de propagación del SIDA? A mí me llama la atención que de alguna manera quedó en el olvido. Llegó una nueva pandemia y bueno, lo otro quedó atrás, pero no deja de estar latente y no deja de ser algo que no está declarado, a diferencia de COVID, que dicen, bueno, ya quedó declarado, estamos declarándolo fuera de peligro, pero el SIDA continúa. El SIDA es una realidad y está aquí y somos un segundo lugar, por lo menos en esta población, en donde creo que hay que tomar muchísimo en cuenta y tomar cartas en el asunto. Sí. Sobre todo por la gente joven que no les tocó ese boom, esa información y que ahora, pues a lo mejor lo más reciente que tengan como información es justamente el COVID, pero no el SIDA. Sí. Si bien desde 1998 tenemos ese Programa Nacional de Acceso a los Medicamentos Antirretrovirales, definitivamente, usted lo ha dicho, se generó una brecha generacional. Totalmente. En donde se perdió un poco esa difusión que se estaba haciendo de manera permanente para que, sobre todo los jóvenes... Y los programas, ¿sí?, de Conacida, todos esos ya no se escuchan. Así es, se bajó mucho la difusión de acciones preventivas con respecto al SIDA y más aún después de la aparición de los primeros casos de la infección por SARS-CoV-2 que conocemos como COVID. Y yo pienso que poco a poco se van a ir retomando, es necesario, y una de las cosas que vienen a complementar esto, que lo ha hecho inclusive ya el estado de Jalisco, es separar muy bien lo que es la medicalización, o sea, los sitios en donde se les va a atender a las personas que viven con el VIH, de los sitios en donde debe de estarse dando una difusión de calidad. Y entonces el Consejo Estatal para la Prevención del SIDA de Jalisco, que se creó en 1989 aproximadamente, COESIDA, ¿sí? COESIDA, tiene que retomar las acciones preventivas y de información a la sociedad y se abre ya el espacio para que en todas las unidades de atención puedan ser tratados las personas médicamente y tengan acceso también a sus medicamentos a través de esa ruta, llamémosle así, ¿no? Claro. Entonces, es
es algo que tenía que suceder, es algo que ha sucedido ya con anterioridad en otros países y que ha demostrado eficacia, en donde se generan clínicas específicas para el manejo de pacientes sin que esto se convierta, como hace muchos años, en un problema de discriminación y de señalamiento, sí, claro. En donde pues sí hubo mucha gente que desafortunadamente tuvo que pasar por eso, ¿sí? Sí. Pero hoy en día pues hay una estructura de salud diferente, el problema se ve de una forma diferente también y permite de manera muy franca que las personas se atiendan oportunamente. Claro. Sobre todo, por ejemplo, también viene acompañándose este programa con una vigilancia muy estricta durante el embarazo, ¿sí? Claro. Tratando de prevenir el que no se transmita en forma vertical el producto, claro, de la madre al hijo la infección y que se prevea, en el caso de las madres infectadas, que éstas tengan el menor número de partículas circulantes para disminuir ese riesgo y hacer otras acciones propias como no hacer un parto natural, sino hacerlo a través de cesáreas con toda el cuidado. ¿Es parte de la política también? Es parte de la política y está perfectamente bien señalado en la Ley General de Salud, en la norma oficial mexicana de 1983-84 pues yo pienso que es solamente reforzar, recordar que el problema existe y que igual que están creciendo muchas otras infecciones de transmisión sexual, entre otras, por ejemplo, la sífilis, por el que demográficamente tenemos pues un gran conglomerado de personas jóvenes con vida sexual activa y si no se les informa, pues entonces los casos de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo esta, se pueden de alguna manera incrementar. Claro, pues realmente sí son cifras alarmantes y son palabras alarmantes. Una persona que tenga la sospecha de que tiene algún padecimiento, nosotros recuerdo que aquí en el Poder Judicial tuvimos unas semanas de salud durante muchos años, 20 y tantos años. Ya con la llegada de la pandemia fue complicado continuar, pero iban de coesida y hacían un test que era pues muy sencillo llenar. Pero una persona que tiene a lo mejor la sospecha de tener este padecimiento, tendrían que acudir obviamente ante el médico de cabecera, algún médico especial, un área específica. Sí, tienen que acudir desde luego con su médico de confianza, quien a lo mejor va a orientar para que acudan y se hagan estudios en forma particular, pero también existe la probabilidad, el acceso libre en los servicios públicos, en donde hay personas capacitadas que pueden orientar y que pueden de alguna manera ayudar no solamente a hacer el diagnóstico, sino también a orientarlos de cuál es la ruta a seguir a partir de una prueba positiva. Y también cuál sería la ruta a seguir si resulta su prueba negativa y qué precauciones, qué conocimientos deben de tener para que esa prueba negativa no se convierta en una prueba positiva. Claro, que en lo subsecuente no continúe con malos hábitos o malas situaciones. Ay, pues doctor, básicamente se nos está acabando el tiempo. Nosotros de verdad que queremos agradecer por parte del Poder Judicial del Estado y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón el que nos haya aceptado la invitación. Una personalidad como usted, de verdad es un honor tenerlo, el que venga a compartirnos estos avances, este estatus en el que estamos actualmente en Jalisco y que concienticemos a la población que nos está viendo a generar, yo creo que a informarnos primero que nada, informarnos y acercarnos a quienes saben, ¿no? A las autoridades en salud que nos pueden dar un buen diagnóstico para evitar todo este tipo de situaciones y si ya lo tienen, pues entonces cómo poder enfrentar esta enfermedad. Sí, pues muchísimas gracias, maestra Janet, por su invitación. Al contrario, muchas gracias.
y desde luego al Poder Judicial del Estado de Jalisco por esta oportunidad de comentar algunas cosas que han sido producto pues, de muchos años de trabajo en el ámbito de la investigación, aunque el día de hoy pues, esté en una responsabilidad más relacionada con la educación y con la investigación. Con otra política pública muy importante. Pues al contrario, los agradecidos somos nosotros y un honor haberlo tenido aquí con nosotros. Y a todos ustedes, pues que tengan una linda mañana. Agradecemos su atención. No dejen de vernos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.